Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre, estamos en la etapa final, pero durante todo el trimestre hemos estado estudiando esta lección muy interesante que se tituló y se titula aún todavía, estamos en los días finales, Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta última semana de este trimestre estamos estudiando este tema también muy interesante que es esperanza para el remanente de Israel. Y estoy muy seguro que a esta altura tú ya te memorizaste el texto que hemos de aprender, pero quiero que lo repitas junto conmigo una vez más. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 20, y allí vamos a leer el verso número 1. Salmos, capítulo 20, verso número 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Muy bien. Con este pensamiento me gustaría invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde en esta mañana, que al abrir su palabra podamos entender su voluntad y podamos cumplir lo que en ella está escrito. Quede con nosotros, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título un llamado a dar frutos. Y nuestra primera pregunta nos dice de la siguiente manera: ¿cuán poderoso es el compromiso de Dios con la herencia de Jacob? ¿Qué tan fuerte es ese compromiso que Dios hizo con esa herencia, con la herencia que le prometió a Jacob? ¿Qué tan fuerte es ese compromiso? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, así que quiero que me acompañes a leer el siguiente párrafo en el libro de Levítico, capítulo 26. Vamos allá al libro de Levítico, capítulo 26, y ahí vamos a leer el verso número 42. Levítico, capítulo 26, verso 42. Y entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Muy bien. Entonces Dios hizo un pacto con estos tres patriarcas y dice que no se va a olvidar de ese pacto. Pero ¿qué tan fuerte es ese pacto? Esto lo repitió a tres generaciones y de ahí se lo repitió a los hijos de Jacob también. Pero ¿qué tan fuerte es? Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Para esto quiero que me acompañes a leer el siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, y ahí vamos a leer el verso 9 y verso 10. Y mira cómo dice allí: porque su pueblo es la porción del Eterno, Jacob, la herencia que le tocó. Lo halló en tierra desierta, en horrible soledad, lo rodeó de ciudad de cuidados, lo instruyó y lo guardó como la niña de sus ojos. Muy bien. Creo que la Biblia nos dice que es muy fuerte, muy fuerte este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, con Jacob, y lo guardó y lo cuidó muy bien como la niña del ojo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver lo que significa. Acompáñame a leer lo que está escrito en el Espíritu de Profecía en este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de la educación, página 40, y nos dice así: Dios rodeó a Israel de toda clase de facilidades y privilegios que hiciesen de él un honor para su nombre y una bendición para las naciones vecinas. Esto es, Dios quería que a través de este pueblo el nombre de Dios fuera honrado. Pero además de esto, quería que fuera una bendición para las demás naciones que estaban alrededor de él. Y mediante esta nación debería de conocer al Dios verdadero. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo está escrito. Dice así: le prometió que si andaba en el camino de la obediencia, lo ensalzaría sobre todas las naciones que hizo para loor y fama
y gloria. Así que entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos allí? ¿Qué es lo que nosotros entendemos en esta parte? Lo iba a ensalzar si ellos presentaban o prestaban obediencia según lo indicó Dios. Muy bien, pero hay más todavía. Recuerda que esto era para que las naciones conocieran al Dios verdadero. Ahora vamos a el siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 395, y nos dice así. Cuando tengamos hombres que, aunque reconociendo sus deficiencias, interceden ante Dios con fe ferviente como Jacob, veremos los mismos resultados. Muy bien. Entonces, muchas personas pueden aducir a que Jacob era una persona que había faltado muchas veces, había cometido muchas faltas. De hecho, había cometido pecados y errores en su vida. Pero si tienes fe, a pesar de esas faltas, si tienes la habilidad de poder decir, ¿sabes qué, Señor? Cometí este error, pero aún así quiero que me perdones, y estás dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Dios puede obrar también en la vida de cada uno, así como lo hizo en la vida de Jacob. Muy bien, pero avancemos un poco más y ahora veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Describa la profundidad del amor de Dios por su pueblo descarriado y qué debería hacernos reflexionar. Muy bien. Recuerda que el pueblo de Dios no siempre hizo la voluntad de Dios. Muchas veces lo abandonó, muchas veces hizo cosas que no debía, pero vamos a ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios se propuso hacer con este pueblo. Y también vamos a ver cómo Dios se manifiesta y cómo Dios vez tras vez trabajó con él. ¿Y qué debería hacernos pensar esto? Bueno, vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en el libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, verso 18. Y ahí vamos a leer hasta el verso número 20. Mira cómo dice allí. Oí que Efraín se lamentaba, me azotaste como a un ovillo indómito. He sido disciplinado, restáurame y hazme volver a ti, porque tú eres el eterno, mi Dios. Porque después que me convertí, me arrepentí, y después que comprendí, herí mi pecho. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín mi hijo precioso en quien me deleito? Aunque con frecuencia lo reprendo, siempre lo recuerdo. ¿Cuántas veces hablo contra él? Tantas veces lo recuerdo con ternura. Por eso mi corazón se conmueve y siento compasión de él, dice el Eterno. La palabra de Dios nos dice que Efraín erró muchas veces y Dios tenía compasión y lo castigaba y lo reprendía una y otra vez. Y cuando Efraín reflexionaba en estas cosas, entonces se arrepentía y volvía, pero volvía a caer, y Dios volvía a tener paciencia con él y volvía a llamarlo y volvía a amonestarle. Muy bien, pero veamos qué pasó después. Vamos a ver lo que la Biblia nos habla sobre este asunto en el libro de Oseas, capítulo 11. Vamos al libro de Oseas, capítulo 11. Y ahí vamos a leer el verso 8 y el verso 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adama, ni ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre. Soy el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad.
Muy bien. Así que aquí tenemos una cosa muy, muy interesante, ¿no? Dios tuvo mucha compasión y mucha misericordia por Jacob. Y aunque se portaba mal el pueblo, Dios trataba una y otra vez. ¿Qué debe hacernos pensar estas cosas? Dios lo cuidó tanto. Dios le dio todos los privilegios, lo ayudó una y otra vez, lo castigó, lo reprendió. ¿Qué debería hacernos reflexionar esto? Veamos lo que nos dice y en qué debemos pensar cuando Dios trata con Efraín de esta manera. Veamos lo que está escrito en la pluma inspirada, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 171, que nos dice así. En su gran misericordia, Dios no te ha cortado, no te considera con frialdad, no se vuelve con indiferencia. Muy bien. Así que entonces aquí lo tenemos. Dios, a pesar de que Efraín se portó mal, no lo desechó. Muy bien. ¿Y qué debe hacernos pensar a nosotros eso? Nosotros siendo malos, no queriendo seguir el consejo de Dios, abandonando a Dios, cometiendo pecados, haciendo cosas que no debemos, Dios no nos ha abandonado. Dios tiene amor y compasión por nosotros y trata una y otra vez con nosotros y nos ayuda y nos muestra su misericordia. Muy bien. No nos trata con esa indiferencia. Muy bien. Así que esto debe hacernos pensar cada vez que nosotros vamos a abandonar a Dios, ¿cómo es que Dios nos trata a nosotros? Muy bien. Ahora, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. Explique el privilegio de los seguidores de Cristo. Uno puede decir, bueno, esto hizo Dios con Israel, esto Dios hizo con Efraín. Pero ahora, ¿cuál es el privilegio que los seguidores de Cristo tienen? ¿Será que hubo un cambio? ¿Es diferente? ¿Tiene mejor privilegio que Efraín o Israel? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en el libro de 2 de Timoteo. Y allí vamos a leer el capítulo 1, el verso 8 hasta el verso 10. Y ahí leemos de la siguiente manera. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, participa de los sufrimientos del Evangelio por el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con santo llamado, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y su gracia, que nos dio en Cristo Jesús antes de que empezara el tiempo y que se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? La palabra de Dios nos muestra y nos dice que Dios nos llamó de donde estábamos, en la condición en que nos encontrábamos, y nos trajo no conforme a lo que nosotros tengamos, ¿no?, sino conforme a la voluntad de Dios, que fue entregada en Cristo Jesús antes del tiempo. Muy bien. Y además de esto nos dice que Él nos trajo, nos sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio de la palabra de Dios. Muy bien. Es el privilegio que tiene el cristiano, el seguidor de Cristo. Pero hay más todavía. Vamos a ver lo que nos dice ahora en el libro de los Salmos, capítulo 20. Salmos, capítulo 20. Y ahí vamos a leer el verso 1 y verso 2. Mira lo que dice ahí. El Eterno te responda en el día de la tribulación. El nombre de Dios, del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Muy bien. Así que entonces Dios quiere guardarnos, así como guardó a Jacob, así como guardó a los patriarcas, así como los ayudó, quiere hacer lo mismo con nosotros. Tenemos exactamente el mismo privilegio, las mismas oportunidades. Dios nos da exactamente lo mismo y nos promete exactamente lo mismo que le fue prometido a Israel. Pero veamos y ahondemos un poco más. Leamos lo que nos dice el Espíritu y Profecía en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 76 y página 77. Leamos. Debemos pasar
por el horno hasta que el fuego haya consumido la escoria y estemos purificados y reflejemos la imagen divina. Muy bien, similar a la experiencia de Jacob. Él pasó por muchas dificultades y finalmente comprendió la voluntad de Dios y entonces ahora sí hacía la voluntad de Dios. Muy bien, ahora veamos qué más nos dice. Mira cómo está escrito. Aquellos que siguen sus inclinaciones y están gobernados por las apariencias no son buenos jueces de lo que Dios está haciendo. Están llenos de descontento. Muy bien, esto es cuando hay apariencias, cuando parece que es, pero realmente no se es. Entonces siempre va a haber descontento. Muy bien, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que conocemos, sin apariencias, de tal forma que estemos contentos con aquello que tenemos. Pero ahora veamos lo que nos dice el siguiente párrafo. Ven fracaso donde ciertamente hay triunfo, una gran pérdida donde hay ganancia, y como Jacob están listos para exclamar: contra mí son todas estas cosas, cuando las mismas cosas de las que se quejan están todas obrando conjuntamente para su bien. Muy bien, muchas veces nosotros nos encontramos en esas condiciones, cuando vienen las dificultades, y esas dificultades van a traer un beneficio a tu vida, a mi vida. Van a mostrarme algún aspecto de mi carácter que aún no conocía. Muy bien. Van a mostrarme alguna parte que tenía que desarrollar en mi vida que aún no lo sabía. Tendemos a quejarnos. Muy bien, pero no debería ser así. Deberíamos de estar contentos de que sin esa experiencia nunca llegaríamos a conocer la otra parte. Muy bien. Pero vamos a continuar y veamos lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Si no hay cruz, no hay corona. ¿Cómo puede uno ser fuerte en el Señor sin pruebas? Para tener fuerza debemos hacer ejercicio. Para tener una fe fuerte debemos ser colocados en circunstancias donde nuestra fe sea ejercitada. Esto es, si no hay dificultades, pues siempre va a decir todo va bien. Cuando hay dificultades es donde tenemos que creer realmente en las promesas de Dios. Cada vez que pasamos por una de ellas debemos recordar que Dios desea que algún aspecto de tu vida, de mi vida, sea mejorada. Y por eso nos coloca en esas circunstancias, de tal forma que podamos nosotros pasar esa experiencia y ser una bendición para las demás personas. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido por hoy. Quiero invitarte a que tengamos una oración para terminar. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, muy agradecidos por su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que nos ayude en todas las cosas, que al venir las dificultades y las pruebas podamos reconocer en ellas las cosas que van a hacer mejorar nuestras condiciones, que van a sacar lo mejor de nosotros y que van a ejercitar nuestra fe de tal manera que confiemos plenamente en Jesús. Guárdenos ahora, quede con aquellos que nos han visto y nos han escuchado, y todos aquellos que pasen por dificultades, quiera usted ayudarlos, quiera sostenerlos y quiera permitir que también podamos ser aquellas personas que estemos a la disposición de ayudarlos. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.